Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con este encuentro. En esta ocasión, y por primera vez, se sientan en esta mesa productores profesionales que atraen los rodajes, que gestionan los presupuestos, que sacan adelante, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, de los rodajes y del turismo y de todos los efectos que suponen en nuestra economía. Hoy nos acompaña Fernando Victoria de Lecea, que es socio de APA, es productor y CEO de Meñacoz Film, y Miguel Ruz, que es socio de Profilm y productor y socio de Babieca Films. Antes de presentaros un poquito más a nuestros acompañantes, a nuestros productores, quería hacer una breve introducción de por qué hoy estamos aquí hoy en Valladolid, en 2018, hablando sobre turismo cinematográfico, sobre repercusión económica. Y no puedo empezar sin pues distinguir el enorme reconocimiento al esfuerzo y el trabajo que desde las asociaciones de los profesionales como APA y actualmente también el caso de Profilm y de todos mis colegas que forman parte de Spain Film Commission, pues quizás estemos hoy aquí. Comentaros, y me voy a poner un poquito, pues seré breve. Desde el 2009 estábamos comentando, Fernando, que él ya se despertaban las alertas de cómo en otros países se estaban atrayendo los rodajes. Y no precisamente por el sol y sus monumentos, sino por sus incentivos fiscales y por sus políticas desde sus gobiernos para atraer esta industria. Eso pues empezábamos en el 2009. Cuando digo que empezábamos en el 2009, quiero decir que es que nos reuníamos un grupo de personas, arañábamos horas a nuestros días y familias y vacaciones para empezar a traducir lo que estaban haciendo en otros países, para empezar a debatir qué era lo que nos podría servir o llevarse a cabo en España. Finalmente, en el 2012, tanto APA como Spain Film Commission presentan el primer estudio de impacto económico de los rodajes en España. También en el 2013, gracias a la generosidad que hubo por parte de Babieca, recibimos, bueno, el 2013 rueda Ridley Scott en España, entre Canarias y Almería, y gracias a la generosidad de esta productora conseguimos unos datos bastante determinantes para todo lo que llevábamos años debatiendo, pues exponer lo que había sucedido. Y es que una producción como Exodus, con un presupuesto de 200 millones de euros, invirtió en nuestro país en solo medio año 43 millones de euros. Y si hablamos y comparamos con el Fondo de la Cinematografía Española, pues ese dato era claro. Nos interesa atraer este tipo de producciones. Gracias a esos datos, mis colegas de Spain Film Commission tuvieron oportunidad de reunirse con el entonces ministro de Hacienda. En el 2014, en noviembre, apareció ese artículo 36.1, 36.2. Algunos de los que vimos ese día publicados en el BOE, ese artículo, pues nos emocionamos, de verdad. Es cierto que nos duró poco la emoción porque al principio, ya en el 2015, cuando empezamos a valorar cómo funcionaba junto con el sector, con los productores, pues sí, hay ciertas preocupaciones porque no era tan ágil o tan ágil, digamos, pero sí necesario. Pero bueno, al fin ya teníamos un documento en el que trabajar, negro sobre blanco, y pues sí, ya sabemos, y hoy se ha expuesto muy bien las mejoras. También, por último, decir que todos los materiales promocionales de España como lugar de rodaje se han elaborados desde Spain Film Commission, con el enorme esfuerzo, con el apoyo también de Industrias Culturales, del Ministerio de Cultura, y con el enorme esfuerzo y financiación de todas las comunidades autónomas y ciudades que forman parte de Spain Film Commission, que nuestras cuotas y nuestro tiempo lo hemos empleado para esa proyección de España como lugar de rodaje y, lo que más importante, de la proyección de nuestros profesionales, de nuestra industria en el exterior. Y paso a presentaros a los dos profesionales que nos acompañan hoy. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero además Miguel, que es socio de Profilm, productor y socio de Babieca Films,
Bueno, destacar que en lo que se refiere al audiovisual, a mí me ha llamado especialmente la atención que que fuiste jefe de localizaciones en Palma Pictures. Tengo que hacer mención que hoy nos acompaña Germán de Palma Pictures, que también uno de los profesionales que ha empleado muchísimo tiempo y esfuerzo y desde hace muchos años a que estemos hoy debatiendo y sigamos peleando por estos incentivos fiscales y por atraer más rodaje. También, bueno, llevas 4 años asociado a Babieca Film, implicado en coproducciones para series como Netflix, Endemol, Tiger Aspect, Black Mirror, y producciones como Black Mirror, Bounty Hunters. Turn Up Charlie. Exactamente. Bien, muy bien. Fernando Victoria de Lecea, que empiezo diciendo bueno, que tiene en su haber un Goya a la mejor dirección de producción por la Caja 507, socio de APA, CEO de Meñacoz, como productor ejecutivo de la reciente y exitosa Sister Brothers en el Festival de Venecia, y también que lo pudimos ver en San Sebastián, que se rodó en Aragón y Almería. Y Navarra, perdón. The Player, que también como line producer, tanto producciones nacionales como La Caja 507, La Vida Mancha, Alas de Mariposa, Pajarico con Carlos Saura, a producciones internacionales también. Nosotros disfrutamos mucho con Night and Day, cuando Tom Cruise vino a correr unos toros a Andalucía. Y bueno, un profesional con el que llevamos mucho tiempo pues trabajando en lo que insisto, de lo que ya en el 2018 es una realidad. Nuestro sistema, en lugar de tener cada uno de ellos una exposición y una proyección en la pantalla, pues hemos decidido 2 grandes preguntas y intentar confrontar algunas respuestas. Bueno, en mi caso, pues ya creo que me conocéis. Lo que sí, especificar que desde el caso de Andalucía Film Commission, pues efectivamente llevamos desde el 2006 pues en esta estrategia sobre cine y turismo, contando con el apoyo de nuestra Consejería de Turismo y Deporte, también con Canal Sur, y que este mismo año sí ya hemos puesto en marcha el portal de Andalucía Destino de Cine para poder recorrer las rutas cinematográficas por Andalucía. Primera pregunta, y no fácil, pero en fin, ¿qué necesitáis de la Administración en general y de la Film Commission en particular para atraer o llevar a cabo un rodaje? Miguel. Antes de todo, gracias por la invitación. Yo en mi productora, la función mía es coproducción, captar producciones internacionales y después también levantar proyectos y presentarlos últimamente a plataformas multimedia o productoras como Endemol o Tiger Aspect. El tema fiscal, la verdad, lo llevan mis socios. Pero sí que puedo exponer un poco las preocupaciones de cara a un productor cuando básicamente se reúne con otros productores internacionales, ¿no? Y a mí se me había ocurrido también de cara a potenciar el número de rodajes en España. Cuando nosotros vamos a mercados internacionales como American Film Market o Cannes o todo esto, sí que me he dado cuenta que a veces y es culpa nuestra también, que las instituciones van por un lado y los productores van por otro. Y a lo mejor estaría bien crear unas jornadas en colaboración, o sea, las instituciones en colaboración con los productores, pues para dar una imagen un poquito más sólida y más profesional. Y creo que es importante porque esa va a ser la imagen que tendrán los productores internacionales de nosotros. O sea, que casi si hubiese alguna, si se financiara ese tipo de jornadas, para mí yo creo que sería muy útil todos los productores audiovisuales que trabajen en proyectos internacionales en España. Después, para dar a conocer a España como lugar referente de rodajes internacionales, yo creo que es importante captar
proyectos, superproducciones o producciones tanto de series como de largometrajes, pero que sobre todo que en lugar de ahora hoy por hoy rodamos a lo mejor 2 o 3 semanas, ruedan 2 o 3 semanas en nuestro país y luego se van a hacer los interiores o los decorados los hacen en Inglaterra, en Estados Unidos, y yo creo que también eso está bastante ligado con la limitación de la devolución sobre el gasto. Porque ahora mismo tenemos, creo que son 3 bueno, son 4,5 en Canarias y 3 en el resto de España, ¿no? Y entonces, eso, según cálculos, quiere decir que el gasto podría ser unos 12 millones, 11 y pico elegibles, ¿no? Y las grandes producciones ahora, y sobre todo las series de televisión, que se está apostando mucho, pues suelen tener presupuestos de 40, 50, 60 y más millones. ¿Y qué pasa? Que entonces lo único que se plantean es venir a rodar un 20% a España y volver a su país. Y nos preguntan muchas veces, oye, hay infraestructuras, hay platós cinematográficos, y la verdad es que tenemos, pero no son competitivos. Y infraestructura, lógicamente, me refiero a los platós, pero en cuanto a, yo creo que si se duplicara, por ejemplo, el límite de devolución sobre el gasto del rebate, pues yo creo que se plantearían, es más, yo estoy trabajando en 2 proyectos que se están planteando venir más tiempo a España, porque sobre todo vienen casi todos de Inglaterra, porque es muy próximo a su país. Entonces, eso para mí me parece muy importante, primordial. Creo que hay una nueva ley que a lo mejor el incentivo fiscal, pues no sé, dicen que lo aumentarán. Bueno, el incentivo fiscal no, el rebate lo van a aumentar, el cap, o sea, la limitación, la van a aumentar a 8 millones o no sé qué he oído, y después un 30% de rebate. Pero bueno, no estoy muy seguro, ya veremos. Y después, la otra preocupación, yo diría que es la seguridad jurídica, de la que tanto se ha hablado. Y efectivamente nosotros como empresa, el proceso es que cuando acabamos un rodaje tenemos una auditoría para hacer un cálculo de la devolución sobre el gasto. Nos comprometemos a veces por contrato a devolver esa cantidad a los productores internacionales, y después nos damos cuenta que al cabo de 3 años pues, o 5 años tenemos una inspección y nos tiran atrás gastos elegibles. Entonces, la obligación, en nuestro caso, nuestra empresa, volver atrás es perder un cliente, y esa seguridad es importante. Yo creo que a lo mejor si se crea un departamento, en este caso de Hacienda, especializado en la industria audiovisual, pues ayudará a que los tiempos, pues reducir un poco los tiempos de devolución, que ahora mismo es 1 año y medio, pero en Irlanda, por ejemplo, es trimestral, o sea, y encima le tienes que añadir 3 años, y eso genera muchísima inseguridad. Y ya no quiero ni hablar ya del 36.1, que ya ni se atreven los extranjeros a optar por el 36.1. ¿Y qué más? No, bueno, luego ya entraría la pregunta de cómo, si quieres hablo de cómo la Film Commission podría ayudar, pero lo hacemos luego, ¿o qué? Perfecto. Vale. Fernando, la misma pregunta para ti. Igualmente muchas gracias a la organización por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí sentados en estas horas intempestivas. Yo, como decía Piluca, llevo muchos años en esto. Trabajé como técnico de cine en mi primer largometraje en el año 86, creé mi primera empresa en el año 97 y llevo 12 años haciendo única y exclusivamente cine internacional, sobre todo francés, ¿no? Yo empecé a investigar el tema de los incentivos fiscales con Spain Film Commission y otras asociaciones a partir del 2009, ¿no? Estuve aquí hace 2 años y tengo que reconocer que esta mañana estaba henchido de gozo de ver en esta mesa a gente del Ministerio de Cultura y del ICEX, si no me equivoco, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿no? Creo que es fundamental que la Administración sea consciente de que la producción audiovisual es parte de la industria y parte de la cultura del país, y de que algún día, no el Gobierno, sino el Estado español,
sea consciente de la importancia que tiene esta industria y esta cultura como cualquier otro país del mundo, ¿no? Es decir, no solo, es decir, todo el mundo conoce Estados Unidos sin haberlo pisado gracias a sus series y películas, El Cañón del Colorado, Manhattan, Los Ángeles, Malibú, pero además es una de las industrias más potentes de Estados Unidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 3 industrias potentes, evidentemente las armas, los coches y el cine, ¿no? Y eso, después de ver los estudios de impacto económico que hemos visto tan maravillosos, es algo increíble como en este país, cuando todos esos estudios son tan positivos en este país, con la tradición de cine que tenemos internacional de los años 50, con la variedad de escenarios que tenemos que no tiene ningún país europeo, con la calidad de técnicos, actores y proveedores a nivel internacional, con un país seguro, con un país turístico, con una imagen fuera de España de nuestro país y de nuestro cine magnífica. Yo lo que pido a la Administración es que algún día lea estos estudios, haga una comparativa de lo que pasa en el mundo y aplique eso a España, ¿no? Un caso muy triste para mí es, por ejemplo, el estudio Ciudad de la Luz de Alicante, que se debía tomar como un asunto de Estado, es decir, es un estudio que no hay otro en Europa. Yo acabo de perder ahora un proyecto de una película francesa que me han llamado para 12 semanas de rodaje en estudio, pidiéndome 6 platós y un backlot. Era diseñado para Ciudad de la Luz y se tenía que decir que no, que se vayan a Hungría a rodar, ¿no? Estas cosas pueden sonar muy particulares, muy privadas, ¿no? Es decir, ha salido 2 veces a subasta, estamos hablando de un estudio que, es decir, Pinewood en Londres está reventado con listas de esperas. Los estudios donde rodaban Harry Potter, que era una antigua fábrica de Rolls Royce, Warner los ha comprado para crear estudios. Hungría, que ha renovado los estudios, es ahora el segundo país europeo que más películas internacionales tiene después del Reino Unido. Entonces, hay tantos elementos objetivos para darse cuenta de esto, que yo simplemente pido a la Administración eso, ¿no? que mire un poco alrededor y que aplique, ¿no? Luego, en casos más particulares, es decir, para que una película sea turismo tenemos que ser capaces de hacer la película, de producirla, ¿no? Entonces, no hay una legislación, llevamos años peleando con la Space Film Commission de oficinas centrales donde tú puedas ir a solicitar información, a pedir permisos. Es decir, cuando vas a rodar una playa, te tratan igual que fueses un chiringuito, que vas a montar un chiringuito en verano, ¿no? Es decir, permisos por metros cuadrados, lineales, no sé qué, tasas, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo en el 2014 rodé una película en España que se llama Venganza 3, que es una saga que había 3 películas con Liam Neeson. La 1 la hicieron en París, la 2 en Turquía y la tercera, que pasa en Los Ángeles, se rodó parte en España. Si alguien la ha visto, el final de la película, que es una escena de un avión que el bueno, que es Liam Neeson, impide que despegue, eso es el aeropuerto de Santa Mónica en Los Ángeles y está rodado en el aeropuerto de Murcia-San Javier, ¿no? Para solicitar ese permiso tardamos 6 meses con el Ministerio de Defensa para poder rodar allí, ¿no? Es un aeropuerto que es civil y militar, la parte civil la controla AENA y la parte militar la controla la Academia General del Aire, que es la escuela donde se forman los pilotos de la patrulla Águila, que es un poco el Top Gun español, ¿no? Al llegar allí fue todo maravilloso, o sea, facilidades por todo el mundo con los militares, fue un rodaje magnífico, pero tardamos 6 meses en llegar allí para poder rodar, ¿no? Entonces, como decía, llevamos años con la Space Film Commission tratando de normalizar las cosas. Es decir, se ha comentado antes el tema de los visados para extranjeros. Es decir, no puede ser que un actor norteamericano tarde 3 meses en tener un visado, que tenga que ir él personalmente al Consulado Español de Los Ángeles o de Nueva York con su pasaporte y con su certificado de penales. O sea, tú pídele a Richard Gere, a Joaquín Phoenix, que vayan con su pasaporte al Consulado Español, ¿no? Hay un problema lo mismo de aduanas, es decir, que tardas muchísimo en importar materiales. Ahora hay un problema con los drones, es decir, hay una legislación europea que es bastante restrictiva. Hay un problema en España muy importante dentro de nuestro sector, evidentemente, que es las armas. España tiene una legislación diferente respecto a la importación de armas por temas de terrorismo. Entonces, cantidad de películas extranjeras y muchas norteamericanas de acción que vienen a España después de haber rodado en otros países, las armas tienen un récord que han rodado en otros países y las quieren importar a España. Pues hay una legislación en España que muchas de esas armas no pueden entrar en España, ¿no? Entonces, hay muchas pequeñas parcelas que estaría muy bien que se constituyese una especie. La Spain Film Commission es una red de Film Commission, pero no es un organismo público, ¿no? Es decir, vuelvo a la comparación con Europa simplemente. Es decir, en Francia existe una cosa que se llama Film France, que es un organismo que depende del CNC francés, del ICA, que gestiona todo esto. Es decir, gestiona los permisos de rodaje, gestiona
el incentivo fiscal internacional, hay un catálogo que si algunos habéis estado en el Festival de Cannes y vais al stand francés, que tienes catálogos del Ministerio de Defensa, dónde puedes rodar, con quién tienes que hablar, qué material te lo dejan, patrimonio nacional, los castillos donde puedes rodar, Gendarmería Nacional, autopistas del Estado, aeropuertos del Estado. Es decir, hay una cantidad de documentos que existen que simplemente copiando eso nos iría muy bien, ¿no? Pues sí, efectivamente. Volvemos a la pregunta, bueno, o continúas tú con respecto a La Film Commission. ¿qué esperáis efectivamente de la Film Commission? En tu caso, Miguel. Yo creo que Fernando coincide. lo ha comentado todo ya, lo que esperamos de la Film Commission. Yo a lo mejor también, yo como creo que la creatividad es el poder que puede tener la industria española, tal vez con ayuda de la Film Commission, no sé, crear una plataforma para captar proyectos, guiones o conceptos y que nos llegue a las productoras, porque ahora mismo estamos en una situación en que, por suerte, las producciones españolas se exportan muy fácilmente en el extranjero. Es más, ya ni se doblan. Cuando digo españolas, digo latinoamericanas y todo eso. Entonces, y la prueba tenéis como Contratiempo, que por ejemplo, recaudó 30 millones siendo una película española en China. Y, por ejemplo, The Money Heist, ¿cómo se llama? La Casa de Papel también, que está funcionando por todo el mundo, en Estados Unidos y todo. Entonces, sin ir más lejos, la productora ejecutiva de Tabú, que es una serie de HBO, se puso en contacto conmigo, yo la conozco ya desde hace unos años, y me dijo, tengo una película cubana para el mercado internacional, pero rodada en Cuba y con cubanos, y necesito un guionista, me gustaría que fuera de La Casa de Papel, para este proyecto. Eso fue hace una semana y media. Cubana para el mercado internacional. Y luego yo estoy presentando un proyecto a Netflix en español, y Netflix me comentaron en Netflix Estados Unidos, mercado latinoamericano, y dije, bueno, en español, pero a lo mejor conviene que sea en inglés por el tema de la distribución internacional. Me dijeron, para nada. Dicen, las producciones españolas tienen igual de pegada, o sea, hispanas tienen igual de pegada que una producción en inglés hoy día. Narcos lo demuestra y todo eso. Entonces, creo que hay que potenciar el talento que hay aquí o el tema de captación de guiones, de conceptos, en colaboración con universidades, en colaboración con, no sé, con guionistas que a lo mejor no tienen la oportunidad, pero eso tiene que ser efectivamente, sí, efectivamente, toda la Film Commission actualmente sí que tenemos nuestra guía de producción, y es verdad que prestan mayor atención en el momento que existe un incentivo fiscal, porque si no tienes ese incentivo fiscal, pues te traes a todo tu equipo. Pero si tienes la posibilidad de recuperar dinero, dices, a partir del incentivo fiscal, muchas de las producciones, por ejemplo, nos sucedió con Juego de Tronos en la primera temporada, también poner en valor, insistirle que tenía que conocer, en nuestro caso, a productoras, empresas de servicio en Andalucía. Y desde luego sí que miraron con mucha más detalle la contratación de profesionales locales en el momento que existía un incentivo fiscal. Y lo mejor es que en todo making of que existe sobre Juego de Tronos, o como el caso de Ridley Scott y demás, es que reconocen internacionalmente el enorme talento y grandes profesionales que se han encontrado en España. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos un problema de competencia dentro de la Unión Europea. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que hago las películas francesas con coproducciones con Bélgica. Entonces, Bélgica tiene un tax shelter de casi del 50%. Entonces me dicen, si yo voy a rodar, yo acabo de rodar una película en Ibiza. Entonces, un técnico español que tengo que desplazar a Ibiza con alojamiento, dietas y viaje, ese alojamiento, dietas y viaje lo pago mismo al belga. Pero es que el belga le cuesta la mitad del salario. Efectivamente. Así. Y contra eso no puedo hacer nada. Efectivamente. Y los fringes, luego, la seguridad social, que eso es otra. Bueno, eso es más barato en España, pero todavía. Sí, pero aún... Bueno, sabía que empezábamos tarde, pero que íbamos a contar cosas muy, muy interesantes y verdades y realidades sobre los rodajes. Seguimos con la siguiente pregunta. Vale, y vosotros desde vuestras posiciones, desde vuestras producciones, ¿qué ofrecéis al territorio en general, a las administraciones, a la Film Commission? ¿Quién de los dos queréis primero? Si quieres, pues... Vale, yo simplemente
Hablando de las Film Commission antes, creo que las Film Commission sí hacen una labor buena de guía de producción, pero he hecho yo la culpa a los propios técnicos que no se apuntan a esas guías. Es decir, a mí me ha pasado de trabajar, yo trabajo mucho en Andalucía, en Levante, con gente que conozco, pero cuando les hablas de la guía de producción de la Film Commission no saben ni que existe. Entonces, parte de la culpa de lo que sucede con el cine en España tenemos nosotros mismos, porque no nos creemos lo que es esto, ¿no? Y yo animo a que todo, tanto técnico como actor, como empresa de servicios o proveedor, se apunte a todas las guías de las Film Commission, ¿no? Te diré que en las guías de producción, las primeras que pusimos nosotros en marcha, cuando le pedíamos a los productores que nos dieran profesionales con los que ellos trabajaban, maquilladores, constructores y demás, decían, no, yo no te voy a dar mi agenda. Digo, bueno, pero si no estás no es mi agenda, todo el año, no es mi que agenda. es dificultoso Yo por verdaderamente, además es reglamento de protección diferente. de datos no puedo darte esos datos, es otra cosa. Eso te estoy hablando del 98, Sí, pero cuando ahora yo no puedo podíamos darte ningún perfectamente. dato. Pero sí que Pero es yo sí verdad. animo a los técnicos con los que trabajo Sí. en cada sitio a que se apunten. Efectivamente. Pero la gente no lo hace. Pues sí. Entonces, sí es importante para mí la Film Commission, aparte del conocimiento de territorio y de como en España, la contratación de menores, cada autonomía y cada provincia es diferente. Entonces, es muy importante que la propia Film Commission te pueda adelantar esa información, ¿no? Mediación con la administración en algunos casos, porque es decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, de rodaje de costas, carreteras, playas, el mar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, ¿qué se puede ofrecer? Yo como sabéis, trabajo mucho en la Film Commission y colaboro mucho y doy la información que puedo, ¿no? Tenéis que entender que es muy complicado porque todo productor español que firma un contrato de prestación de servicios con una productora extranjera firma un contrato de confidencialidad, con lo cual hay muchos datos que no puede dar y sobre todo muchos datos que no puede dar hasta el estreno de esa película en España, ¿no? Entonces, yo creo que de cada productor español está en su mano. Es decir, si existiese un incentivo bueno en España en el que yo puedo ofrecer una buena cosa, un buen incentivo, un buen retorno al extranjero, digo, vale, tú vienes a España, te llevas este dinero, pero a cambio dame esto. Es decir, permíteme publicar tus gastos y las imágenes de esta película que permitan. ¿Eso qué llevaría? Es decir, eso lleva a que, como hemos visto en todos los estudios de impacto, es decir, la administración tiene que conceder a los productores esos beneficios para que el productor local se lo dé al productor extranjero y el productor local tiene que meter eso en su contrato para tener esos datos que tiene que dar, datos e imágenes, tiene que dar a la administración para que la administración pueda hacer balances y esos balances que se ven en todos los países, el caso de Francia, es decir, Francia empezó con un 20% de retorno y 10 millones de tope. Ahora tiene 30% y 30 millones. Gracias a esos datos que han tenido, porque ellos exigen a sus productores locales que les cedan derechos y permiten hacer balances y decir, señores, esto es positivo. Pues vamos a aumentar hasta lo que nos permite la Unión Europea, ¿no? En el caso que comentaba al inicio, en otra de las mesas, de que con la reforma del incentivo fiscal de este año, el ICA exige que el productor local comunique inicio y final de rodaje y de una copia de alta definición, eso es, con todo mi respeto, es de una ignorancia supina. Porque el productor español que firma un contrato de producción ejecutiva, lo primero que hace es ceder todos sus derechos. Con lo cual, el productor español no tiene ningún derecho sobre la película. Para yo poder tener derechos y dar esos datos que yo quiero dar, es decir, yo quiero dar datos económicos, quiero dar, señalar dónde he marcado los lugares de rodaje para hacer unos movie maps, quiero poder dar imágenes del tráiler, del EPK, de fotografías, del making of. Es decir, yo no veo correcto, o sea, aparte de no tener los derechos, no creo que lo más adecuado es dar una copia. O sea, yo lo que pediría es un EPK, es decir, una selección de imágenes rodadas en España. Es decir, yo no puedo entregar una copia virgen entera para que el ICA, cada administración o cada Film Commission pueda editar eso. Yo lo que pediría al productor extranjero es decir, dame montajes de secuencias rodadas en España, que es lo que a mí me interesa. Es decir, a mí me interesa la huella que ha dejado esta película en este país a nivel económico y a nivel de imágenes para con eso dárselo a la administración y eso poder promocionarlo. Pero la Film Commission tiene que entender que estamos sujetos a una confidencialidad y que no podemos dar esos datos nunca antes, como mínimo, del estreno. Efectivamente, lo sabemos y además en el momento que termina el rodaje aparecen esos directores de comunicación. Y luego otra cosa, creo que el rendimiento político de eso se tiene que dar en el estreno de la película. Es decir, cuando una película se está rodando, sí hay visitas, no sé qué, puede haber notas de prensa, pero el rendimiento realmente importante para la administración es cuando se estrena la película,
tú sacas esos datos, sacas esas imágenes y a partir de ahí puedes promocionar. Es decir, ahora si habéis visto el caso de Misión Imposible 6, es decir, no sé si alguien la ha visto, para mí me parece la mejor de la saga, está rodada en París y Londres. Y todo el mundo se queda que está rodada en París porque tiene más importancia y porque la Torre Eiffel sale en el cartel de la película. Y la propia productora dio imágenes, que si veis en YouTube o donde sea, hay imágenes del rodaje, de las escenas de acción con Tom Cruise, hay un montaje de imágenes de las escenas de la película y qué calles y qué plazas de París. Todo eso anima a la gente, a los franceses que no han visto la película, posiblemente a ver la película, ¿no? Eso está dado por la productora extranjera a la productora francesa, pero a cambio de un 30% de incentivo y 30 millones de devolución. O directamente invertir en la campaña, como sucede también en el caso de Inglaterra, que hace una inversión desde Visit Britain, financia, pues si tú vas a necesitar una campaña de promoción de tu producción, toma aquí 300.000 euros para esa campaña. En el caso de Noche y Día, que hubo una colaboración magnífica del Ayuntamiento de Sevilla y de Cádiz para hacer la película se estrenó en Sevilla. Es decir, la promoción que tuvo Sevilla no tiene... Ningún ayuntamiento tiene dinero suficiente para pagar la publicidad que hizo el estreno de esa película. Sí. ¿Tú querías aportar también al respecto? Nosotros, por ejemplo, en el último contrato con una producción que hicimos, Mallorca en Ibiza, de Netflix, justamente incluimos el que proporcionaran Netflix, una vez distribuida la producción o la serie, que proporcionaran material visual y que nos dejaran proporcionar información. Pero es verdad que esto es una decisión que más relacionada con la productora de fuera, no con nosotros, porque al final es verdad, somos responsables del rebate, o la SPV es responsable del rebate, pero ese tipo de requisitos tienen que ir más de cara a la productora internacional. Pero efectivamente, si tenemos un incentivo fiscal atractivo, y se ha demostrado, con Netflix tuvimos una complicación respecto a este punto y al final cedieron, porque les interesa el incentivo ante todo. Entonces, efectivamente, sí. Y además, siempre, como decimos, con vosotros, pues peleamos para que ese helicóptero pueda despegar o para que ese aeropuerto o ese monumento permita el rodaje. Pero una vez que termina el rodaje, aparecen directores, directoras de comunicación que dicen, no sé de qué me estás hablando. Sí. Yo tengo mi proceso de distribución y... Que te escriben paralelamente diciendo, no, esto no lo puedes hacer. Exactamente. Y tercera pregunta, que si podríamos pasarnos ¿Qué incentivo fiscal debería tener España? Esta es tu pantalla. ¿Qué incentivo fiscal debería tener España? Derechos y obligaciones de los productores. Bueno. Vale, me encanta. Un equivalente a la media de cualquier país miembro de la Unión Europea, no al peor que tenemos ahora. Bien, porque además ningún país que haya implementado incentivos fiscales los ha eliminado. No, todo lo contrario, los van aumentando. Pues eso puede ser como un rasgo de que funciona, que verdaderamente es interesante para... Ahora estamos entre Francia y Portugal, aquí como en tierra de nadie, es decir, Francia es de los mejores, Portugal acaba de instalar uno muy bueno, y nos estamos en medio. Sí. Debe ser, no sé, un istmo lo que tenemos aquí. Efectivamente. Yo lo simplificaría un poco al rebate, que es el tax credit en otros países. Y el incentivo, el 36.1, el incentivo fiscal, básicamente que fuera para producciones nacionales. Si lo simplificamos todo y está bien estructurado, funciona. Ellos no se plantean nada más, a no ser que se lo comentes, que hay otro incentivo fiscal o otra estructura de financiación. Un acierto que Portugal y 30 o 40% me parecería muy competitivo. El responsable del ICA se ha ido, ¿verdad? Sí. Vale. No, sí. todo lo contrario. No, quiero agradecerles porque que ha estado presente desde el 2009 he pasado por varios ministros de Cultura, directores generales del ICA y todas eran buenas voluntades, pero por primera vez hay una dirección general del ICA que nos ha escuchado y que ellos han hecho una propuesta de subir el 30% y un tope de 10 millones de euros. Esa es la propuesta del ICA. Luego, evidentemente, es muy complicado por Hacienda y, sobre todo, antes lo he comentado, a nivel privado, es decir, hay una cosa fundamental, es decir, estamos en la Unión Europea
y todos los incentivos fiscales para la producción audiovisual en Europa pasan bajo una directiva europea de 2014, que en este país nadie la conoce, ni siquiera la administración, y que lo primero que tiene que hacer es una película extranjera que llega a España tiene que pasar un test cultural. En este país no se hace eso, con lo cual seguimos, o sea, volvemos a correr el riesgo de que un país europeo, si nosotros subimos los topes y el porcentaje, volvemos a correr el riesgo de lo que pasó con Ciudad de la Luz, de que dos estudios europeos metieron una denuncia a Bruselas, ¿no? Entonces, nosotros no estamos respetando la normativa de Bruselas de que para que una película extranjera llegue a tu país y se beneficie de incentivos fiscales pase el test cultural. En todos los países europeos este incentivo fiscal lo gestiona el Instituto de Cine, y aquí tenemos una pelea absurda entre el ICA y no ya Hacienda, sino la agencia tributaria, que cada uno va a su régimen. Es decir, a mí el ICA me exige una serie de cosas, pero luego la agencia tributaria dice, no, a mí lo que me diga el ICA me da igual, ¿no? Porque yo soy totalmente independiente, ¿no? Creo que debería haber una reglamentación, como existe en otros países, con las bases de que yo pueda enseñar a un productor extranjero lo que tiene que cumplir en España. Y debería haber ese certificado famoso de que se diga, como existe en el I+D+I, que es un informe motivado, es decir, este proyecto es susceptible de solicitar esta devolución fiscal. Entonces, con ese certificado yo puedo ir a la SGR y, como pasa en Francia, del teórico 100% de devolución, tú puedes ir a un banco en Francia y consigues hasta el 80% de la teórica devolución, que a nivel de tesorería el productor local se lo puede ofrecer al productor extranjero, ¿no? Aquí no tenemos eso, tenemos que presentar el impuesto de sociedades al año siguiente con una devolución entre 2 y 3 años, y cuando te vuelven dinero, Hacienda te dice, ojito, que durante 4 años te puedes inspeccionar. Entonces, ¿qué hago yo con ese dinero? ¿Me lo guardo en el bolsillo? ¿Se lo vuelvo a la productora extranjera y al cabo de 2 años Hacienda me dice, no, porque he cambiado la lista de gasto elegible y ahora me tienes que devolver 20.000 euros? ¿Qué hago yo? Sí, efectivamente una profesión de riesgo donde se han cambiado las normas de juego, las legislaciones, y que cuando... Sí, simplemente copiar otros modelos que funcionan. Efectivamente, sí. De hecho, en las primeras reuniones pues invitamos a colegas de Film France, que además fueron... Además, aquí en Valladolid tenemos un ejemplo clarísimo de esto a nivel industrial, que me imagino que sería colaboración autonómica y nacional. Es decir, ¿por qué se instala la fábrica de Renault aquí y qué beneficios se ha dado para Valladolid y toda la comunidad, la fábrica de Renault? O sea, es un ejemplo clarísimo de modelo industrial. Es decir, ¿por qué se está la Euro Disney donde está? Es decir, está plagado de modelos en todo el mundo, no, en toda Europa, ¿no? Es decir, bueno, en todo el mundo. Es decir, los incentivos fiscales los inventaron los americanos. Los inventaron los americanos porque las películas del oeste se rodaban en estudio en Los Ángeles. Y el Medio Oeste, Colorado, dice, ¿por qué no se roban las películas del oeste en el oeste? Dice, vale, dame tú el dinero que me cuesta ir allí. Se crea la primera Film Commission, se crea en Colorado, empiezan a finales de los años 30-40, las primeras películas de John Ford se hacen allí, y los primeros incentivos fiscales son en los años 90 en Estados Unidos. Efectivamente, estos datos económicos de empleo son importantes, por eso somos tan pesados desde las diferentes Film Commission para pediros que por favor nos deis esos datos, porque esos datos son los que nos sirven, ya no solo, no tenemos competencia para los incentivos fiscales, pero sí pues para convencer y concienciar a las industrias que se benefician también, porque los hosteleros y otras muchas industrias se benefician, y quizás pues con esos datos sean conscientes de y puedan favorecer y facilitar algo más vuestro trabajo. Ahora mismo son menos 20. Teníamos también algunos casos de éxito sobre turismo cinematográfico. Extranjeros. Bueno, yo tengo datos de Almería y tengo también datos de Sevilla. Y que me gustaría también mencionarlos, porque es verdad que Harry Potter, Señor de los Anillos y grandes producciones, pero me gustaría, con vuestro permiso, que yo no preparé mi pantalla, pero verdaderamente la Alcazaba de Almería, que tú conoces también, cuando empezábamos a mostrársela a localizadores y productores hace ya muchos años, contábamos solo con la Compañía de los Gatos, que son famosos allí en ese monumento. Yo estuve el fin de semana pasado y verdaderamente estaba llena la Alcazaba de Almería. Y es que desde que, en el momento que se emitió el primer capítulo en el que aparecía esa Alcazaba de Almería, el rodaje fue en el 2015, la emisión fue en el 2016, se disparó un 22%, pero es que desde esa fecha a día de hoy un 133% de visitas. En este caso era necesario que viniera Juego de Tronos, porque estamos hablando de un patrimonio desconocido que ni siquiera los mismos almerienses subían a su Alcazaba. Es verdad que en el caso, por ejemplo, del Alcázar de Sevilla, que sí ya tenía una ocupación importante, pues ha incrementado hasta un 21%,
y sobre todo también lo que nos valoran mucho los gestores de estos monumentos, que son unos visitantes y unos visitantes pues muy agradecidos, que les mueve pues eso, la cultura, conocer la historia. Es verdad que algunos americanos insisten en que le contemos la historia del reinado de la familia de los Martel, creyendo que existieron en algún momento, pero sí, dan a conocer nuestros espacios, y yo invito a que nos pidáis a las diferentes Film Commission que ya hemos podido valorar el impacto, para que, bueno, es más modesto el dato, pero que además de Harry Potter y Señor de los Anillos, pues empecemos a poner en valor estas pequeñas, grandes producciones, o producciones, por ejemplo, también valorar pues cómo Pedro Almodóvar ha mostrado nuestro país, nuestras costumbres en el extranjero, y otros tipos de producciones. La Casa de Papel también, que bueno, es un caso, bueno, como localizaciones ha mostrado menos, pero sí talento. ¿Teníamos algunos casos? Sí, yo quería cerrar, si pasas a la de los Sopranos. Yo el 95% de la producción extranjera que hago es cine francés, ¿no? Y he rodado bastante cine negro en el campo de Gibraltar. Y entonces, cuando vas a hablar allí de una película de tráfico de droga y tal, te dicen, no, vas a rodar en una casa en Sotogrande o en el Ayuntamiento de Algeciras, te dicen, no queremos mezclarnos con la droga, ¿no? Y he puesto aquí un par de ejemplos de cine norteamericano, de serie de televisión. Es decir, es una de Los Sopranos, es decir, una serie de mafiosos, que cuando se muere James Gandolfini en el bar donde rodaban, esa mesa está siempre reservada. La foto a la derecha, ¿veis? Es la mesa donde él se sentaba, está reservada siempre con un ramo de flores y el periódico del día en el que él murió. Y en la página siguiente es Breaking Bad, que se roda en Albuquerque, en Nuevo México, que han creado un día, el día Breaking Bad. Entonces, cuando entras a Albuquerque hay un cartel que dice: gracias Albuquerque porque hemos hecho química juntos. Es decir, creo que tenemos que también quitarnos los prejuicios de que las películas solo pueden dar una imagen idílica magnífica de nuestro territorio, ¿no? Es decir, respetando evidentemente las normas y los usos habituales, y sin promover el tráfico de drogas, ni de alcohol, ni el consumo en mayores de 18 años, creo que hay muchas maneras de darle la vuelta a la tortilla y promocionar productos muy interesantes. Efectivamente, bienvenida a todas las historias, y no solo las de amor. De hecho, la Oficina de Turismo de Albuquerque también vende los Blue Candy, unos caramelitos... Pastillas azules. Sí, unas pastillitas azules con el mismísimo color de la metanfetamina que se fabrica en la serie. No, sí, y el pollo frito también se ha convertido en un plato exportable y reconocido internacionalmente. Hemos sido muy rápidos. Sí. No sé si Emilio nos permite alguna pregunta o considera que ya lo hemos explicado lo suficientemente bien. Nadie pregunta. ¿Alguien tiene...? No, es que... Germán, aquí, por favor, en el centro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, más que una pregunta voy a hacer un comentario, no me puedo resistir a ello. Además va a ser la segunda vez que lo hago en este foro, lo cual es bastante lamentable. Yo trabajo en Palma Pitches, tengo base en Palma de Mallorca, algunos de vosotros me conocéis, y estamos hablando de cine y turismo, una comunidad que tiene 17 millones de turistas al año, por una población de 1 millón, lo que quiere decir que dobla sus visitantes por 17 veces. Esto pasa en muy pocos sitios, pasa en el Vaticano, poblaciones muy pequeñas, pasa en Andorra, pero no pasa en Nueva York. Tienen más volumen de turistas, pero no 1,17, y aquí no hay ningún representante de turismo, ni de Film Commission, de todo el gobierno balear. Entonces es un poco frustrante. Y lo digo y lo encajo y lo dejaré sobre la mesa porque pienso que algunas veces las Film Commissions, pero Romano Piluca, que no es contigo, y gracias por la alusión anterior, sí que por lo menos en la experiencia personal nosotros me da la sensación que hay un ánimo de protagonismo, quieren estar y emparentar hablo de mi territorio, pero luego donde hay que estar, no están. Donde tenéis 3. Donde tenemos 3, exactamente. Entonces, pues bueno, hablando de drogas y tal, yo no tengo un representante institucional ahora mismo en Ibiza para mover un proyecto importante que obviamente en Ibiza vamos a hablar de drogas y de música electrónica y de mafia rusa, etcétera, etcétera, para un proyecto importante. Entonces, me da la sensación, por lo menos en mi territorio, que creo que esto es un gran debe, que tiene que ser solucionado,
porque creo que, aparte de que de toda la promoción turística y tal, que puede ser un añadido, en Baleares tenemos una dificultad sobre eso. Hay un destino turístico muy maduro y hay gente que ya no quiere más turismo, entonces ya no podemos entrar por esa puerta. Si tú vas a rodar algunas secuencias, sobre todo en temporada alta, ya no te quieren allí, si no Miguel yo creo que también lo puede certificar. Entonces tenemos que entrar como industria, como creación de contenidos, como cultura, y ahí es donde necesitamos la mano de la administración, porque yo pienso que la administración, desgraciadamente, solo se entiende con la administración. Como empresa privada, sector privado, creo que ahí hay muchas lagunas, ¿no? Y se ha puesto antes con antecedente que la Spain Film Commission quizás necesita esa titularidad pública para quizás no pasen cosas como que hay que dejar una copia de una serie de televisión en el ICA para recibir un incentivo fiscal. Si hubiera estado la industria cerca de esa decisión, nunca espero se hubiera tomado, ¿no? Entonces, no tengo que hacer nada pregunta a la mesa porque he aprendido y comparto muchas cosas de los ponentes aquí, pero sí que tengo que denunciar de nuevo la situación que nos encontramos en Baleares y que he hablado con Carlos al respecto hace muy poquito porque quizás vamos a necesitar ayuda de la Spain, porque en Mallorca unas veces nos cuesta conseguirla, sobre todo cuando no es, digo en Baleares, cuando no es territorio de Mallorca, que en principio sí que está mejor cubierto. Y agradezco pues, a este foro que me haya dado, desgraciadamente, la segunda oportunidad en 2 veces que he asistido a poder denunciar este hecho. Gracias. Gracias. Yo vuelvo a decir lo mismo que antes, ¿no? Me repito más que el ajo. Tú mira la cantidad de producciones norteamericanas de películas contra la guerra de Irak, contra la guerra de Vietnam, que tienen la colaboración de todo su ejército, de aviones, de soldados, de militares, de bases navales. Las películas tan famosas de que se meten contra la policía tejana tienen la colaboración de Texas, de toda su policía y de todo, ¿no? Es decir, creo que tenemos que sustraernos un poco, de decir, la imagen de los mafiosos de Chicago, no sé, o sea, es cine, es ficción, es decir, al final es bueno o no es bueno, es decir, tú quieres cambiar tu imagen, haz tu campaña, es decir, Ibiza está haciendo una campaña que es Ibiza en invierno es mejor, ¿no? Me parece perfecto, pero no puedes negar, yo acabo de rodar en Ibiza ahora, no puedes negar que vives de eso, es decir, Ibiza vive de las discotecas, es decir, el último fin de semana de mayo y el 1 de octubre ahora, que es la apertura y el cierre de discotecas, no hay hoteles, viene gente de todo el mundo. Es decir, en una zona VIP de una discoteca pagas por una noche 10.000 euros. Es decir, eso es Ibiza. Entonces, eso no pueden negarlo. Me parece muy bien que hagas otro tipo de campañas, pero no me cierres las puertas cuando voy a ser transparente. Ha dado con una clave importante, industrias culturales, porque si atraemos este tipo de rodajes internacionales, si conseguimos que nuestros profesionales estén trabajando una parte del año, pues esos mismos guionistas que antes mencionaba, esas directoras de fotografía, directoras y demás, pues quizás generen ese contenido de nuestra propia identidad, de nuestras propias producciones audiovisuales, que de otra manera quizás no lo consigan nunca. Y también es necesario que, y no lo hemos mencionado porque no era el foro en concreto, pero que nuestra propia producción cinematográfica y que no nos convertamos en un país con excelentes camareros o camareras, sino que nuestro país también pues verdaderamente tenga una industria cultural y estas mismas producciones sirvan pues para que salgan adelante documentales que hablan sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras propias historias. O sea, se retroalimenta y acabas de dar con la clave. No te interesará porque tienes los hoteles llenos, pero creo que como sociedad tenemos que preocuparnos también porque tengamos un empleo de calidad y desarrollemos esta industria cultural. Sí, pero eso pasa exactamente igual a nivel de cine nacional. Es decir, yo rodé en Andalucía La Caja 507 en 2001, una película que habla de la corrupción política y policial, y tuve los mismos problemas que una película extranjera. Es decir, es decir, hay talento español magnífico, hay buenas producciones en España, pero nos enfrentamos con los mismos problemas, sea película española o extranjera. Es decir, cuando tocas temas delicados, dices, no, a mí, yo de eso no quiero saber. Dices, ya, pero bueno, no sé, vives de eso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, que de verdad que estén aquí, pues es un enorme esfuerzo porque afortunadamente están trabajando. Que ojalá sea, perdón que lo que digo, más difícil cada día hacer este tipo de jornadas, primero porque no sean tan necesarias y luego porque esté todo el mundo tan ocupado atendiendo rodajes y producciones que no se puedan llevar a cabo. Muchas gracias, Juanma, y a todo el equipo. La próxima mesa
La próxima mesa es muy interesante, que será a las 5 de la tarde, para ver cómo presentar y vender un territorio en 5 minutos. Y nos vemos a las 5.